Son imágenes del incendio del verano en Australia, si ustedes se acuerdan, en el continente australiano, que fueron muy conocidas a través de las distintas formas de comunicación, porque fue directamente incontrolable, ¿no es cierto?, a lo largo de muchos días. Y estas son imágenes de eso. Hoy vamos a hablar entonces del tema del fuego y del manejo del fuego, o sea, para los incendios forestales. El fuego es un fenómeno físico, químico, que se caracteriza por el desprendimiento de la luz y el calor debido a la combustión, en este caso, de la madera, ¿no es cierto? Para que esto suceda se debe dar estas condiciones básicas. Siempre estamos hablando de triángulos, ¿no es cierto? En el caso de enfermedades, ahora en el caso del fuego. Tiene que haber estas tres condiciones ineludibles, ¿no es cierto? Temperatura, oxígeno y, por supuesto, combustible. Al igual que cuando vimos, cuando hay algunos de los factores que no están presentes, la combustión no se interrumpe, ¿no es cierto?, por falta o de temperatura o de combustible, o de oxígeno. Bueno, ¿cuáles son las etapas de la combustión? Hay un precalentamiento donde a los 100 grados comienza a perder la humedad. Después, al llegar a 200 grados, las resinas y demás elementos químicos empiezan a destilarse. Y cuando llegan a los 300 a 600 grados, comienza la ignición. O sea que estamos hablando de importantes fuentes de calor, ¿no es cierto?, caloríficas. ¿Cómo se puede hacer la transmisión de calor? Vamos a ver que se puede hacer por distintas maneras. Uno es por radiación. En ese caso, el fuego calienta el aire que se transporta por el viento y calienta todo el material que está a su alrededor. Y eso actúa como si fueran ondas de sol y va produciendo el fuego, digamos, en la misma dirección, por debajo. El otro es por convección. En este caso, el fuego sube, se produce cuando el fuego calienta el aire y se forma una columna de aire caliente. Al calentar el aire queda más liviano y sube y hace, en este caso, que prendan fuego las copas de los árboles, ¿no es cierto? Y después tenemos el otro, que es por conducción, que es cuando se da por medio de cuerpos sólidos. Sabemos que hay cuerpos que son más conductores de calor y otros que son menos conductores, ¿no es cierto? Entonces, esto se da a través de esos cuerpos sólidos, ¿no es cierto? La otra forma es por partículas. En este caso, hay un incendio y por acción del viento se producen chispas que va a producir la formación de focos secundarios, a partir de esas chispas que vuelan desde el foco inicial o el foco principal. Algunas definiciones de incendio forestal. Por ejemplo, es todo fuego que se propaga por la vegetación descontroladamente o libremente. O sea que ahí no hay ninguna forma de control. También se puede decir que es todo fuego que, sin estar sujeto al control del hombre, avanza a través de la vegetación. Fuego incontrolado o incendio forestal incontrolado. El fuego puede constituirse en el agente más destructor de la foresta, como estamos viendo ahí en la imagen, ¿no es cierto? Ahí, volviendo a los incendios de Australia, fíjense cómo Canguro está tratando de buscar alguna salida, digamos, al fuego, y controlado y dirigido puede ser muy útil en situaciones específicas que casualmente se utilizan para prevenir incendios forestales de mayor envergadura, que son el fuego controlado y dirigido. Hay mucha legislación sobre incendios forestales, ¿no es cierto? En todas las provincias hay leyes nacionales que están relacionadas a cómo se deben hacer básicamente distintas etapas, digamos, que son básicamente tres. Una sería la educación, otro sería la difusión y básicamente lo que se corresponde a legislación forestal. Entonces, estas medidas legales
tienden a la prevención de incendios forestales, ¿no es cierto? Y se define como el conjunto de medidas, acciones o trabajos tendientes a evitar que se produzcan estos incendios. Entonces, como les decía, tiene esos tres componentes fundamentales, que es la educación, que la educación generalmente se hace como prospección, se trata de inculcar a la población, digamos, las desventajas que podría traer un incendio forestal, sobre todo en zonas boscosas o zonas como Misiones, donde hay vegetación forestal, ya sea natural o implantada, ¿no es cierto? Esto se puede hacer en las escuelas, en distintos lugares, y también con información, sobre todo en la ruta, ¿no es cierto?, que es donde, para evitar, digamos, prender fuego, el uso de apagar las colillas de cigarrillo, no tirarla cuando va pasando por el auto, y todo ese tipo de trabajo relacionado a lo que es la parte de educación. La parte de difusión se refiere al empleo de medios de comunicación con el objeto de alertar a la población sobre las consecuencias que puede tener los incendios forestales. Y es hecho que básicamente a través de estos medios o a través de las rutas hay cartelería que están indicando sobre evitar, digamos, hacer fuego o esto que estábamos hablando anteriormente a nivel de educación. Y por último tenemos la legislación forestal, que es un conjunto de leyes, decretos y reglamentos tendientes a normalizar y regular las actividades forestales en una localidad, región o país, según sean las leyes nacionales o de ámbito regional o de ámbito provincial. Esta charla que hoy estoy dando básicamente las daba antes gente que está relacionado al Programa Nacional de Manejo de Fuego, que está instalado en su base en Apóstoles, ¿no es cierto? En Apóstoles hay una base muy grande, con incluso un avión hidrante, digamos, que ante casos de fuego puede solicitarse, digamos, la colaboración. Pero bueno, en estos momentos, por razones de la pandemia, no pudo hacerlo, entonces me hice cargo de dar la charla. ¿Cómo serían los estadios de un incendio? Uno, fuera de control, en ese caso el fuego se propaga libremente, o sea, está descontrolado y va hacia cualquier lado, básicamente en la dirección al viento, ¿no es cierto? Un incendio se puede decir que está detenido o contenido, en este caso cualquier circunstancia natural, ambiental o a raíz de los trabajos que se hacen para el control, la propagación se ha detenido en uno o más sectores del incendio. O sea, en este concepto es de detenido o contenido. Fíjense que el último, que es el extinguido, es donde el incendio no muestra ningún signo de actividad en ninguna de sus partes. O sea que ahí es donde realmente se puede decir que el incendio está extinguido. El término anterior es controlado. El incendio puede mostrar actividad y humos en su interior, pero los trabajos, digamos, de control se han completado en todo su perímetro. Entonces, cuando uno habla de fuego controlado, en realidad el material todavía está humeante, ¿no es cierto?, a pesar de que los trabajos del cuerpo bombero está terminado. El caso en que no se muestren líneas de humo o señales de incendio es cuando se conoce como extinguido. Y el otro concepto es el de circunscripto, que es similar al detenido, al anterior al detenido contenido, pero los trabajos no están definitivamente terminados y abarcan a un perímetro, o sea, cuando se ha terminado de realizar el trabajo dentro de un sector del incendio. Ahora vamos a ver después cómo se clasifican las partes de un incendio. Y desde este estado, si no se controla, puede volverse a estar fuera de control. Acá, como les decía, estas son las partes de un incendio. La cabeza
que sería esto que estoy marcando acá con el marcador, parte del incendio que se propaga con mayor rapidez, determinando su principal dirección de avance. El fuego, en este caso, está avanzando hacia la derecha de la pantalla, ¿no es cierto? Ahí está la cabeza. Por consiguiente, en el otro lado está la cola del incendio, que se ubica en el lado totalmente opuesto. Esta parte ya avanza con mayor lentitud. Los flancos son los que están tanto a la derecha como a la izquierda. Para determinar los flancos, uno se tiene que localizar en la cola del incendio y ahí marcar hacia la derecha, el flanco derecho, hacia la izquierda, el flanco izquierdo. Esto tiene que estar bien claro en la cuadrilla, ¿no es cierto?, de trabajo para las indicaciones, no vaya a ser que se instalen en la cabeza y ya sea todo completamente al revés. El borde del incendio es el límite de separación entre la parte quemada, o sea, la parte más oscura, y las no quemadas, o sea, la que está todavía sin ningún indicio del incendio. El perímetro es el que indica toda la longitud del borde del incendio. Los dedos serían aquellas porciones del incendio que se han quemado en forma alargada y angosta, o sea, acá se pueden observar a la derecha hay un dedo, ¿no es cierto?, está marcado, a la izquierda hay otro, y sin embargo esa zona que ha quedado sin quemar entre el fuego principal y los dedos se conoce con el nombre de bahías. Estas son las partes que todavía no se han quemado y están metidas dentro de ese foco de incendio. En el centro van a ver una parte que está sin quemar, ¿no es cierto?, que se conoce con el nombre de isla, que son terrenos no quemados aún por el incendio. Y después tenemos los focos secundarios, que es lo que les comentaba, que está acá en la parte, que serían aquellos que a raíz de chispas que vuelan a partir del foco principal, van formando unos otros focos de incendio de menor magnitud, ¿cierto? Pero eso producen a través de chispas que se desprenden del anterior. Bueno, los comportamientos del fuego. Los factores ambientales que más afectan al comportamiento del fuego son esos tres: la topografía, la presencia de combustible y también el tiempo, ¿no es cierto?, tiempo atmosférico. Acuérdense que tiempo es lo que está ocurriendo en ese momento específicamente. Bueno, ¿cómo incide la topografía? La topografía, por supuesto, se refiere al relieve del terreno. En un terreno plano, por supuesto, el desplazamiento, sobre todo para el control, puede ser mucho más fácil, digamos, que en un terreno con relieve de colina o montañoso. Y a la configuración del terreno, cómo está configurado, si es con piedra, rocoso, si es solo tierra, eso también debe ser considerado al momento de planificar cómo entrar en ese foco de incendio. La altura en que se encuentra, la altura, los metros sobre el nivel del mar, van a influenciar sobre la temperatura, sobre la humedad relativa, sobre la acción del viento, que es importantísimo, sobre la posibilidad de precipitación y también considera el tipo de suelo, ¿no es cierto? La pendiente, si es un terreno en forma de pendiente, ¿no es cierto?, esa inclinación influye en la velocidad y dirección del viento, sobre todo para la formación de focos secundarios, ¿no es cierto?, que pueden ser laderas abajo a partir de chispas que ocurren en el foco principal. Y el relieve, nuevamente, terrenos, cañadones, rocas, si hay rollos cercanos, intersección para el drenaje, que son los factores que se consideran. Bueno, con respecto al segundo punto, que son los combustibles forestales son los materiales vegetales que pueden arder y se clasifican según su estado, su ubicación y tamaño. Según su estado, pueden ser vivos o muertos. En el caso de los vivos, o sea, se supone que
el calentamiento es más lento y por lo tanto la incidencia del fuego sería menos que cuando existen materiales muertos, ¿no es cierto? Que el fuego se propagaría en forma más rápida. En cuanto a la ubicación de los mismos, podemos decir que pueden ser superficiales, que son aquellos que se propagan a través de la vegetación existente sobre la superficie del terreno, o sea, la hojarasca, las acículas, las ramas caídas, arbustos. Esos son aquellos fuegos los subterráneos, que son aquellos que se atacan sobre la materia orgánica, que producen la formación de cenizas y la quema de la materia orgánica, de humus y de troncos enterrados. Ahí la velocidad de avance generalmente es lenta. Después tenemos aquellos que son de aéreos o de copa. Este es el más peligroso porque se propaga a través de copa de los árboles, ya sea que sean plantaciones nativas, plantadas, matorrales. Es muy difícil de control en plantaciones de pino cuando se produce este tipo de fuego, de incendio. Son los más violentos y espectaculares, o sea que ahí hay chispas que vuelan para todos lados. Y son muy comunes en plantaciones de pinos, pero rara vez se producen en bosques nativos, ¿no es cierto? En bosques nativos hay como si fuera barreras, digamos, que van impidiendo esta transmisión de copa a copa. Tenemos combustibles de continuidad, que son aquellos que se hayan conectados entre sí en dos o más estratos descritos anteriormente, y forman una escalera desde el suelo hasta la copa de los árboles. Si la distribución es más o menos continua, o sea que están parejos sobre el terreno, diremos que estos son combustibles en forma horizontal, con continuidad horizontal, que sería el caso de las hojarascas, cículas, ramas que se caen de la poda, o sea, esas serían aquellos incendios que se propagan a través de esa manera. En cambio, cuando los estratos son superficiales y aéreos y se están conectados desde abajo hacia arriba o viceversa, la continuidad es de forma vertical. O sea que son las dos formas de continuidad del combustible, horizontal y vertical. Una de las técnicas de combate que hay más usuales, que consiste en cortar la continuidad, ¿no es cierto?, del fuego, es a través de las líneas de cortafuego. Estas líneas de cortafuego sería producir aclaramientos, digamos, entre caminos o ese tipo, para evitar el traspaso o la continuidad de estos incendios. Acá tenemos diagramas de cómo serían, ¿no es cierto?, los superficiales a través de la hojarasca o ramas caídas de la poda o de acículas que han caído en el suelo. Los aéreos que van hacia la parte, transmiten a través de copa, ¿no es cierto?, son los más peligrosos. Continuos verticales, son los que se producen desde abajo hacia arriba o arriba hacia abajo. Subterráneos, aquellos que dan aquellos a través del humus o de la materia orgánica o del tronco que están enterrados, que se van produciendo la quema, pero son de lento dispersión, ¿cierto? Superficiales y subterráneos constituyen los que son continuos en forma horizontal, mientras que los aéreos son los continuos en forma vertical. Y el tercer factor es el tiempo atmosférico, o sea, el tiempo de qué está ocurriendo en ese preciso momento. Hay bastantes factores acá, como el viento, la temperatura. Básicamente, tenemos el viento, afecta la dirección, su intensidad, por supuesto, cuanto más intenso, mayor es la posibilidad de propagación, y la velocidad de propagación de un incendio están relacionados. ¿Por qué? Porque el viento aporta oxígeno, que era uno de los componentes del triángulo, ¿no es cierto? Mientras haya oxígeno, por supuesto va a haber combustión.
Se inclina la llama poniéndola en contacto rápidamente con los combustibles que están ubicados por delante de ella. Y esto acelera, por supuesto, la dispersión del fuego, arrojando a la vez partículas encendidas que van produciendo esos focos secundarios que hacen, digamos, que se disperse hacia nuevos lotes o hacia otras partes, ¿no es cierto? Los nuevos focos de incendio. El sol, vamos a ver que tiene una importancia importante, sobre todo cuando calienta el terreno y el agua, y vamos a ver que tiene, como vamos a ver más sobre la temperatura. En las horas del día, de 10 de la mañana hasta 5 o 6 de la tarde, es donde generalmente hay mayor radiación, por lo tanto hay mayor producción de calor y es más difícil para el combate. La temperatura tiene directa relación con la tasa de secación de los combustibles. Temperaturas más altas van a producir menor cantidad de agua en el combustible y por lo tanto más fácil la ignición de los mismos. La temperatura del aire se mide con termómetro y se expresa en grados Celsius. Altas temperaturas de humedad relativa, altas temperaturas, lo que estábamos hablando anteriormente, la humedad relativa es baja. Y ahí diremos que el incendio es severo, o sea, se hace más intenso a menor humedad relativa. Y eso comienza a ocurrir después de media mañana y hasta la media tarde. A la noche la temperatura baja, la humedad empieza a ascender y sería mejor para el control de los incendios. Entonces dice que tenemos tiempo desde las 10 a.m. hasta después de esa hora para posibilidades de que el fuego se escape, ¿no es cierto? Acá sería cómo se forma la brigada, ¿no es cierto?, de combate, y que va cambiando el orden según sea el tipo de incendio. En este caso vemos que hay dos con motosierra inicialmente, y después la separación entre los componentes de la brigada es de aproximadamente 2 metros, de manera de que con estas herramientas, ¿no es cierto?, que tienen en el mango, no se interrumpa, digamos, el paso y se entorpezca el paso de esta gente. Está compuesto entre 7 a 10 brigadistas. Hay una central de operaciones que es el que va indicando, digamos, cómo serían las tareas que habría que realizar. Y hay un jefe de brigada que generalmente es el segundo en la línea, el jefe de brigada. Este está comunicado con sistemas de comunicación y con los medios aéreos cuando están disponibles, y cada uno puede tener a su vez un jefe de distintas cuadrillas, ¿no es cierto?, que está compuesta por, ya les decía, 7 a 10 combatientes. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Bueno, tenemos herramientas de zapa o herramientas manuales. Ahí tenemos algunos diagramas de las mismas. Las Pulaski o asahacha porque es mitad asada, mitad hacha, porque contiene dos partes de filo, una en forma de hacha, que sería la parte de adelante, y otra en forma de asada, o sea que es una herramienta dúctil que permite hacer dos tipos de trabajo. El rastrillo segador está compuesto por dientes en forma triangular, afilados. Después tenemos el rastrillo Macleod, que es este que está acá en el centro, que tiene hojas de acero por un lado, y por el otro tiene un acero afilado, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, acá en la parte de abajo, que también permite ir sacando tierra o pastos, digamos, para ir abriendo el contrafuego, ¿sí? Y después tenemos los batidores, que son de sección rectangular, de caucho flexible, ¿no es cierto?, que permite batir, digamos, para el control del fuego. Ahí está el batidor, haciendo sobre todo para pastizales, que es una herramienta bastante útil
todos con mango de madera, ¿no es cierto? Y permite ir quitando oxígeno, digamos, a el fuego para apagarlo. Otras herramientas es la pala forestal, que es conocida, esta pala tipo corazón, que también es de acero, con bastante filo en las orillas, digamos, que permite también cortar algunas ramas más débiles, ¿no? Y el rozón, que es una hoja de acero con filo de un lado o de dos, dependiendo del modelo, y también permite para el corte, ¿no es cierto? Todo con mango de madera. Bueno, según su función, ¿cómo están constituidas? De corte, las herramientas tenemos la Pulaski, ¿no es cierto? Las asahachas, el rozón, la pala forestal, como les decía, con el filo que tiene a los costados, y el rastrillo McClure, que es el doble, ¿no es cierto? Un lado de la hoja de acero y del otro los dientes, doble propósito. Para raspado, el rastrillo McClure, la pala forestal, la asahacha o Pulaski y el rastrillo segador. Para sofocación, ¿no es cierto?, del oxígeno, el batidor y la pala. Y para el cavado, el Pulaski y también la pala, por supuesto, ¿no es cierto?, que sirven para hacer cavado. Según su versatilidad, tenemos de uso simple el batidor, el rozón y el rastrillo segador, que tienen para ese uso específicamente, y mientras las múltiples, como habíamos visto, pueden usarse de uno u otro lado, según para lo que se necesite, la pala, el Pulaski y el rastrillo McClure. Después tenemos equipos motorizados livianos, motosierras. Bueno, todos me imagino conocen la utilidad de una motosierra, ¿no es cierto? Para ir cortando árboles, arbustos, ir formando, digamos, aclarando el camino con árboles mayores para la formación de los cortafuegos. Tiene que ser de espadas cortas, generalmente de 45 a 65 centímetros de largo. Y también están dentro de estos equipos livianos las desbrozadoras. Esto sería para ir cortando pasto, ¿no es cierto?, que puede ser combustible liviano en la línea de cortafuegos. Con ambas se obtiene alto rendimiento y generalmente utilización de poco combustible, que es importante, digamos, porque acuérdense que estaría en alguna situación en el medio de la nada sin abastecimiento de agua o de combustible, ¿no es cierto? Después tendríamos luego tenemos los equipos motorizados o pesados, que en este caso son topadoras o arados que permiten ir removiendo todo el material vegetal que hay en la línea de cortafuego y ir, en el caso de topadora, tirando rápidamente, digamos, todo material grueso, árboles, digamos, que estarían en la línea para formar el cortafuego. ¿Cómo sería la secuencia de las herramientas que vimos? Bueno, esta secuencia va a ir variando de acuerdo al tipo de incendio, como les decía. En el caso de incendios superficiales con combustible liviano, que serían hojarasca, ramas de podas caídas, sículas, ahí empiezan. Las asahachas Pulaski rompen el suelo y ubican la línea, como así también el ancho adecuado, o sea, generalmente de 1,20 m aproximadamente la línea esa de cortafuego. Ahí entra primero el McClure, que es el rastrillo ese de doble propósito, que corta el combustible liviano con la hoja afilada. Después viene el rastrillo segador, que corta todo material liviano que se encuentra en pie dentro de esa línea de cortafuego. Las palas vienen posteriormente raspando todo el suelo mineral sobre todo el ancho de la línea de fuego. Y por último, un combatiente con una pala o una mochila de agua u otra herramienta
a solicitud del jefe si lo requiere, ¿no es cierto? Si el jefe ve que es necesario. Para este caso es otra secuencia para combustibles medianos, matorrales o sotobosques. Ahí entra primero el machete o rozón, inicia el trabajo despejando la vegetación media y liviana, como ramas, matorrales, y también para ir limpiando los árboles de combustible, a una altura de más o menos 1,80 m, que pueden permitir la propagación del fuego hacia las copas, ¿no es cierto? Sería todo el sotobosque, en este caso, lo que trata de eliminar. Entonces, posteriormente, el primer Azahacho Pulaski rompen el suelo y ubican la línea, o sea, siempre va marcando ese camino. El primer MacLeod corta y junta todo material posible, o sea, con el rastrillo en este caso, lo va apartando del camino para evitar que haya combustible para el fuego. El segundo Pulaski ensancha la línea de fuego, o sea, que con la pala empieza a ampliar. Las palas y los rastrillos laspan la línea hasta el suelo mineral y dispersan todo el material, o sea, dejan sin vegetación para evitar la propagación del fuego. Y por último, si también el jefe de la cuadrilla observa que es necesario, con una mochila de agua u otro equipo, tratar de mojar o evitar de que el fuego alcance esa línea de contrafuego. Y en este caso ya el fuego es más intenso, combustible pesado para bosques adultos. Ahí el Pulaski inicia el trabajo, no es posible, es importante utilizar motosierras con el uso de machetes, de rozón, según cómo sea el componente de combustible vegetal y qué tipo de árboles se encuentran. La primera, el Pulaski o Azahacha, ubica la línea corta combustible, o sea que empieza a realizar la línea de cortafuego. La segunda, Azahacha, ensancha la línea. El MacLeod raspa, corta y despeja todo material posible. Los otros Pulaski, en preferencia, terminan con el ensanchamiento, borde y realizan el volteo de algún árbol de diámetro liviano, arbustos, etcétera, que se encuentran dentro de esa línea de cortafuego. Y también van eliminando raíces porque eso permitiría la propagación del fuego en forma subterránea, ¿no es cierto? Eso es importante en este tipo de incendio de combustible pesado de bosques adultos. Y las palas y rastrillos raspan la línea hasta el suelo mineral y dispersan el material. En este caso, realmente es posible de que también sea necesario aquellas herramientas pesadas, como serían topadoras, o que permiten la entrada a ese material. Luego tenemos los equipos para el bombeo del agua. El agua, acuérdense que sería el mejor elemento para extinguir el fuego. El agua en la combustión enfría rápidamente, ¿no es cierto?, todo el material que se está en ignición y reduce la cantidad de oxígeno disponible para la combustión. Por lo tanto, es importante, digamos, el uso. Puede ser a través de motobombas, mangas, aviones, helicópteros, hidrantes, ¿no es cierto? Como les decía, en Apóstoles hay un avión hidrante para los casos de fuego o emisiones, en el cual se puede solicitar ayuda. También además puede neutralizar temporariamente los combustibles, o sea que actuaría sobre dos parámetros del triángulo aquel que habíamos visto originalmente. Acá tenemos algunos elementos, digamos, que se utilizan para el bombeo de agua, ¿no es cierto? Una motobomba y también mochilas de espalda, digamos, que utilizan para tirar agua, sobre todo en la línea de cortafuego, ¿no? Camiones, aviones y helicópteros hidrantes, también este es el que está disponible en Apóstoles.
Algunos inconvenientes para el uso del agua: se necesita mayor acercamiento al fuego para llegar con el chorro. El material a utilizar, las mangas, las motobombas, mochilas de agua, a veces dificultan el desplazamiento rápido para llegar al punto más importante para el control. Se debe trabajar a distancia por esta razón, para contar con el tiempo suficiente para desplegar todo el material de mangueras y todo ese tipo de cosas. Pero estas mangueras deben ser específicas para incendios forestales, o sea que no sean de fácil ignición. Se necesita contar con una mayor cantidad de combatientes, sea que es una brigada extra, digamos, la que se encargaría del uso del agua. Los combatientes sufren mayor cansancio y por ende su rendimiento es menor, y se necesita más tiempo en la planificación para la complejidad de la operación. Bueno, por lo que veo ya está quedando menos de un minuto, así que bueno, salimos y volvemos a conectarnos, ¿no es cierto?, para continuar con esto y con el próximo tema, que serían los daños fisiogénicos. Y como siempre, si hay alguna pregunta en este que es